Vamos a comenzar con un nudo deslizado y voy a montar cadenetas que sean múltiplos de 3 más 2, ¿ok? En este caso voy a realizar 17 cadenetas. 15 viene a ser múltiplo de 3 más 2, 17. Con mis 17 cadenetas listas, vamos a comenzar con la primera fila. Una cadeneta de altura que no va a contar como punto y desde mi crochet la segunda cadeneta hacia abajo, ahí comenzaré a tejer punto bajo. Este viene a ser mi primer punto bajo de la hilera. Voy a marcar este punto para saber que es el primero que estoy tejiendo. Voy a tejer a lo largo de las cadenetas base puntos bajos. Como yo tengo 17 cadenetas de inicio, voy a tener ahora 17 puntos bajos. Ya tengo mis 17 puntos bajos de esta primera hilera. Vamos a comenzar con esta secuencia de puntos con la trama principal de este cardigan. Vamos a subir con 3 cadenetas de altura que van a contar como mi primer punto. Voy a marcar la tercera cadeneta que tejí. Ya puedo girar mi tejido y voy a comenzar a tejer. Voy a dejar el siguiente punto sin tejer, ¿ok? Miren, este espacio no lo tejo porque ahí están mis 3 cadenetas de altura que simulaban mi primer punto alto. El siguiente punto no lo tejo y voy a ir al siguiente que viene a ser el tercer punto base. 1, 2, 3. Y voy a comenzar con 2 puntos altos en ese mismo punto base. 1, 2. Ahora, en el mismo punto base voy a tejer un punto puff de 3 lazadas. ¿Cómo hago esto? Cojo hebra, cojo lazada, meto mi crochet, cojo lazada, saco. Ahí viene a ser la primera. Repito, cojo lazada, meto el crochet, cojo lazada, saco. Viene a ser la segunda. Cojo lazada, meto el crochet, cojo lazada, saco. 3. 3 veces. En mi crochet, ¿cuántas lazadas tengo que tener? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cojo hebra y cierro el punto. Voy a dejar 2 puntos base sin tejer. 1, 2, me voy al siguiente punto y repito. 2 puntos altos. 1, todos en el mismo punto base. Ahora tejo mi punto puff de 3 lazadas. Tomo hebra, meto mi crochet, cojo hebra, saco. Ahí está la primera lazada. Repito. Mi segunda lazada, mi tercera lazada. ¿Cuántas lazadas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cojo hebra, cierro. Nuevamente dejo 2 espacios sin tejer y en el siguiente comienzo con 2 puntos altos. 1, 2 y realizo mi punto puff. 1, 2, 3. Cierro, dejo 2 puntos sin tejer, me voy al siguiente y repito el punto. 2 puntos altos, punto puff, 1, 2, 3. Cierro el punto, dejo 2 puntos sin tejer, en el siguiente nuevamente 2 puntos altos y mi punto puff. 1, 2, 3. Cierro el punto puff y cuando ya llegue al último punto, miren, porque me falta un punto sin tejer y justo está mi marcador, al inicio y al final solamente dejo un espacio sin tejer. En mi último punto puff, solo en el último voy a realizar una cadeneta, solo en el último. Ahora, donde está mi marcador, voy a cerrar esta hilera con punto alto. Listo. Entonces, este viene a ser la primera hilera de la trama del punto. Continuamos. 3 cadenetas de altura que van a contar como mi primer punto alto. Marcas esta tercera cadeneta para que sepas que viene a ser la cabecita del punto. Ahora, ¿dónde voy a tejer? Vamos a tejer en todos los espacios de los puntos puff. Comienzo en este, miren, acá viene a ser mi primer punto puff y en este huequito que se forma acá, en la cabecita, voy a tejer el mismo punto que son 2 puntos altos y en el mismo huequito mi punto puff.
1, 2, 3. Cojo hebra, cierro. Voy nuevamente a ubicar el punto puff del siguiente grupito de puntos, que viene a ser este, y en este huequito que tengo encima del punto puff, dejo 2 puntos altos y mi punto puff. 1, 2, 3. Cierro. Ubico el siguiente punto puff del siguiente grupito y en la cabecita del punto puff dejo 2 puntos altos y mi punto puff. 1, 2, 3. Voy al siguiente grupito y repito lo mismo, siempre en la cabecita del punto puff. Voy al último grupito ya, encima de la cabeza del punto puff. Dejo mi último grupo, que son 2 puntos altos y mi punto puff. Recuerden que cuando teja el último grupo, siempre voy a realizar una cadeneta. Ahora, donde está mi marcador que me indicaba que era la cabecita del punto alto base, voy a cerrar esta hilera con punto alto. Entonces, por eso es importante usar los marcadores. Y esto se va viendo así, miren. Vamos a repetir lo mismo, 3 cadenetas de altura que cuentan como mi primer punto. Pones el marcador en la cabecita del punto, ubicas la cabecita del punto puff del primero y repetimos el punto. Es lo más fácil. 2 puntos altos y mi punto puff. Cierro el punto, vamos a la cabecita del siguiente grupito, la cabecita del punto puff y repetimos. Es súper fácil de seguir este diseño de punto y es muy bonito. Miren cómo se ve. Entonces, acá, recuerden que dijimos que era múltiplo de 3 más 2. Yo tejí un múltiplo de 3, 15 puntos. Más 2, 17. Entonces, ¿cuántos grupitos debo de tener si es múltiplo de 3? 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué 5? Porque tejí 15 más 2, que vienen a ser tipo los puntos borde. ¿Ok? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta esto cuando ya empiecen a tejer sus piezas y todo les cuadre a la perfección. Entonces, vamos a repetir estas hileras. Siempre vamos a tejer los grupitos de los puntos encima de la cabecita de los puntos puff. Y listo. Ese es todo el proceso del punto. Aquí estoy tejiendo ya el último grupito. Y recuerda que en el último grupito, después del último punto puff, ya realizo una cadeneta y ya puedo cerrar la hilera en la cabecita del punto inicial. Listo, vamos a repetir estas hileras tantas veces sea necesario para esta muestra de puntos. Acá yo ya tengo mi muestra casi lista. Miren, he tejido 9 hileras en total. Si ustedes se dan cuenta, son como bloques, así como se ven como unas líneas de separación. Y acá, por ejemplo, yo tengo 2, 4, 6, 8, 9. Siempre voy a terminar sin contar obviamente la primera hilera de puntos bajos porque viene a ser como el borde de mi pieza, solo contando las hileras del punto principal. 1, 3, 5, 7, 9. ¿Por qué siempre tengo que terminar en la vuelta impar? Al momento que yo ya termine de tejer mi pieza, cuando yo gire y teja la última vuelta, viene a ser la hilera del borde, voy a tejer lo mismo que tejí inicialmente, puntos bajos. Y si te das cuenta, en esta parte donde a mí me tocaría tejer ya la última hilera, si yo miro la parte inicial, mis puntos bajos están al derecho. Es por eso que yo siempre voy a terminar en las hileras impares del punto principal, para cuando gire mi tejido, toda la pieza esté bien posicionada. Miren. Porque si yo termino en esta parte de atrás, yo voy a tejer mis puntos bajos, pero la primera hilera los puntos se van a ver al revés. Entonces esa es la razón por la que yo siempre voy a terminar
solo contando las hileras del punto principal en una hilera impar. Ahora ya giré mi tejido, una cadeneta de altura que no va a contar como punto y voy a tejer puntos bajos como hilera final. Entonces en este primer punto, que viene a ser la cabecita del punto alto, tejo mi primer punto bajo. Ahí está. Si deseas lo marcas para que luego puedas contar y tener la misma cantidad de puntos base, que son 17 en mi caso. Ahora ubico la cabecita del punto puff y tejo mi punto bajo. Ahora me tocan mis dos puntos altos y tejo punto bajo por cada punto base. Ahora me voy a la cabecita del punto puff, punto bajo encima. En cada cabecita de punto alto, punto bajo encima. Entonces voy a tejer punto bajo por cada punto base hasta finalizar esta hilera y voy a tener siempre la misma cantidad de puntos iniciales, que en mi caso son 17. Hay 17 puntos, ya los tengo acá. Voy a hacer una cadeneta, ya puedo cortar la hebra y listo. Ya tengo la primera parte lista. ¿Por qué la primera parte? Porque aún falta realizar los bordes de los laterales, porque si no me van a quedar estos huequitos que tengo acá. Quiero que veas que es así como hemos comenzado. Hemos tejido en hileras, pero la correcta ubicación del punto va a ser de esta forma. Miren, de esta forma se ven como unas V's. Si tú te das cuenta, los puntos puff se forman como unas V's. Esta va a ser la parte de mi cardigan, la posición correcta de mi pieza, ¿ok? No va a ser así. ¿Cómo te puedes diferenciar? Porque acá se ven estas divisiones de cada 2 vueltas y si yo lo giro, se ven en columnas. Entonces, ahí tú te vas a dar cuenta que cómo vas a posicionar tu pieza y cómo es que se tienen que ver también las V's, porque si yo lo volteo de esta forma, se ve como hacia abajo, ¿verdad? Y no queremos que se vea así, sino que quiero que se vean las V's hacia arriba. ¿Ok? Esta va a ser la posición original de mi pieza. Ahora voy a realizar los bordes en la parte de abajo y en la parte de arriba para que esto tenga un mejor acabado. Eso lo voy a hacer en cada pieza que yo teja. El borde va a ser de solo puntos bajos, pero mira cómo lo voy a hacer. Voy a iniciar mi punto bajo en esta primera hilera de puntos que tengo acá. Entonces ubico el punto bajo de la esquina y voy a comenzar tejiendo el primero. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, voy a ubicar este primer espacio que tengo como la base de cada grupito de puntos. Miren, voy a ir directamente ahí. Entonces me voy a este primer huequito que tengo acá. Prácticamente viene en la base de esta última hilera que tejí. Miren, y voy a tejer directamente 2 puntos bajos. 1, 2. Ahora me voy a la siguiente hilera de puntos, que viene a ser esta de acá, esta columna, y ubico la base, que es este huequito de acá, y ahí voy a tejer también 2 puntos bajos. Como es bien baja la base, voy a estirar un poquito mi aguja y mi hilo para que el punto bajo tome la altura correcta y mi tejido no se encoja. Y eso se va viendo así, miren. Ahora me voy a la siguiente columna, ayudo con mis deditos, acá tengo la base de este punto extremo que tengo acá y tejo mis 2 puntos bajos. 1, 2. Voy a la siguiente columna, ubico la base, que viene a ser un poquito más abajo de la anterior, miren, y voy a repetir 2 puntos bajos, esta vez estirando un poquito para que no se encoja mi tejido. Pero cuando cierro el punto sí ajusto para que la cabecita del punto tenga el mismo tamaño de los demás y no quede muy suelto. Me voy a la siguiente columna, ubico la base, este huequito de acá, y tejo 2 puntos. Me voy a la siguiente columna y tejo
2 puntos. Me voy a la siguiente columna, repito, 2 puntos. A la siguiente columna, que viene a ser ya la última, y tejo mis 2 puntos. Después de esto, ya llega mi hilera de base, donde están mis puntos bajos, y en el extremo voy a tejer mi punto bajo final. Y listo. Ya tengo este borde. Hago una cadeneta para asegurar, ya puedo cortar la hebra también. Y quiero que vean la diferencia. Miren, acá queda súper cerradito, más bien parece la continuación del punto. Y miren cómo se ve acá. Entonces es necesario hacer estos bordes en cada extremo para que la pieza quede totalmente perfecta. Ahora me voy en el siguiente extremo para repetir lo mismo que realicé acá. Mucho cuidado porque siempre hay que hacerlo del lado derecho de la pieza. ¿Cuál es el lado derecho? Donde los puntos bajos iniciales y finales se ven al derecho. Listo, listo, miren, ya está mi pieza completamente terminada y no se ve ningún huequito por ningún lado, se ve perfecta. Entonces esto es una pieza lista, ¿ok? Iniciamos con la hilera de puntos bajos, que viene a ser la hilera de los bordes, hilera de puntos bajos y la hilera final también de puntos bajos. El punto principal se repite tantas veces sea necesario y siempre termina en una hilera impar para que los puntos bajos siempre estén mirando al derecho. Luego pongo mi pieza siempre al derecho, los puntos bajos mirando hacia ti, y empiezo a terminar los bordes de estos lados, solo tejiendo 2 puntos bajos en cada huequito que veamos de cada columna, que viene a ser la base de los puntos extremos. Y listo, con eso yo ya tengo la pieza lista. Como ya les había comentado, la posición original es de esta forma, ¿ok? Entonces la primera hilera que tejamos siempre va a ser la altura, ¿ok? La altura del cardigan de cualquier pieza, ya sea de la espalda, ya sea de los delanteros o de la manga. Una vez que tengamos la altura deseada, todas las hileras que tejamos en adelante va a ser el ancho de la pieza que vayamos a tejer. Una vez terminada, esto va a ser así. Entonces este viene a ser la altura y esto el ancho. Siempre se tienen que ver como estas divisiones de las columnitas, y el punto tiene que verse como si fuera una V al derecho. Esta es la posición original de la pieza. Ahora te voy a explicar cómo es que vamos a unir las piezas. Miren, yo ya puse la espalda con los delanteros. Yo acá ya uní una pieza, miren cómo se ve la unión. Vamos a unir esta parte del delantero con la espalda. Y lo que yo he hecho es contar de esquina a esquina cuántos puntos tengo en el lado del delantero. Tengo 46. Son los mismos puntos que he marcado en el lado de la espalda. De esquina hasta la parte central, 46 puntos. Recuerden que siempre en la parte del centro va a quedar un espacio vacío porque es acá donde yo voy a trabajar la pretina. Entonces, esto es el lado delantero de la pieza. Miren, acá se ven los puntos bajos al derecho. Está bien posicionada mi pieza. Lo que yo hago es levantarla hacia allá para empezar a realizar la costura por el lado de revés de la prenda. Entonces, voy a ubicar acá mis marcadores, que es el inicio de donde yo voy a comenzar mi costura, y voy a pasar de adelante hacia atrás de esta forma para que quede bien afianzado el punto, ¿ok? Voy a volver a pasar una vez más por el lado de la espalda, por el lado del delantero, de adelante hacia atrás, y paso nuevamente mi aguja. Listo. Ahora sí comienzo con mi costura. Esta costura la voy a aplicar para todas las piezas. Lo que yo hago es ubicar el punto que sigue, miren, y voy a pasar mi aguja de atrás hacia adelante. Voy a ubicar también la pieza del frente, que viene a ser la de mi espalda, que tengo acá, y la voy a pasar de esta forma. Ahora voy a regresar por el último punto que realicé la costura y lo voy a pasar de adelante hacia atrás.
y ajusto. Ahora, ubico siempre los puntos de atrás. Miren, acá se ve un punto completo. Me voy al siguiente, no a este, sino al siguiente. Y paso mi aguja de atrás adelante. Igual con mi pieza de acá, del frente. Este punto que tengo seguido no, sino el siguiente. O sea, siempre como que dejando un punto, ¿ok? Paso mi aguja de atrás hacia adelante. Ahora voy a pasar por el punto que no cosí, que es estos dos que están acá, anterior a donde yo pasé mi aguja, miren, de adelante hacia atrás. Y ahora sí voy a ajustar. Nuevamente, ubico estos dos puntos que siguen. El que sigue no voy a meter mi aguja por ahí, sino en el siguiente, igual en el frente. Este punto que tengo acá no, sino en el siguiente, ahí recién meto mi aguja. Ahora sí voy a pasar por los puntos que no pasé, miren. Ahí está. Entonces de esta forma voy a realizar una costura invisible que quede bien segura y que se vea muy bien. Una vez más, paso mi aguja por este punto no, sino por el siguiente, igual por el lado del frente. Ahora sí lo regreso por los puntos que no pasé. Y ajusto. Es lo único que voy a hacer en todas las costuras, ¿ok? Vamos a seguir con el acabado de las mangas. Miren, acá ya avancé una manga y es lo que te voy a enseñar en la otra manga. Entonces la tenemos así tal cual, solamente hemos hecho las uniones y este sería el borde. Entonces, para que quede cerradito y poder trabajar la pretina, vamos a cambiar de crochet por un número más pequeño. En este caso yo voy a usar 3,5 en crochet. Y vamos a comenzar. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ubicar, siempre voy a comenzar por el lado de la costura, ¿ok? Entonces en esta primera vuelta de la pretina vamos a trabajar disminuciones, ¿ok? Entonces voy a tejer un punto y voy a ir al siguiente punto, siempre como un punto bajo sin terminar, miren. Voy al siguiente, cojo hebra, saco, entonces he tejido en 2 puntos base. Cojo hebra y cierro, entonces ahí pongo mi marcador y esta sería mi primera disminución. Voy a trabajar solo disminuciones en todo el borde. Entonces voy a los siguientes 2 puntos y repito, meto mi crochet, cojo hebra, saco, voy al siguiente punto, meto mi crochet, cojo hebra, saco, cojo hebra y cierro estos 2 puntos base en uno. Nuevamente es lo único que voy a hacer en esta primera vuelta, solo disminuciones. Ya terminé, miren, acá he llegado a mi costura, aquí está mi último punto y donde está mi marcador sería el inicio. Voy a cerrar con punto deslizado. Ya uní. Ahora vamos a continuar con esta segunda vuelta y vamos a tejer solo puntos bajos. Voy a subir con una cadeneta que no cuenta como punto, ubico el siguiente punto base y tejo punto bajo. Ahí ya puedo poner mi marcador. Y solo puntos bajos, ubico el siguiente punto base, punto bajo, el siguiente punto base, punto bajo alrededor de toda esta segunda vuelta. Ya terminé esta segunda vuelta, miren cómo se ve ahí. Vamos a cerrar con punto deslizado igual donde está mi marcador, que es el punto de inicio. Meto mi crochet, cojo hebra y deslizo. Ahora sí comenzamos con este punto pretina. ¿Ok? Tú lo puedes adaptar al ancho que tú quieras, ¿ok? Entonces, para mi ancho solamente voy a levantar 5 cadenetas base, 1, 2, 3, 4, 5, una cadeneta de altura y voy a empezar a tejer desde la segunda cadeneta. Puntos medios altos, cojo hebra, meto mi crochet, cojo hebra, saco. Tengo 3 bucles en mi crochet, cojo hebra y deslizo. Este sería el primer punto, si deseas lo marcas. Vamos al siguiente punto base y repetimos el punto, medios puntos altos.
Como tejí 5, debo de tener 5 puntos. 1, 2, continuamos tejiendo 3, 4 y 5. Ya están mis 5 puntos, miren cómo se ve. Voy a ubicar el siguiente punto base, miren, acá iniciaron estas cadenetas de altura. En el siguiente punto base voy a unir esta columna de puntos con punto deslizado. Listo, miren, ya se unió a mi manga. Voy a avanzar 2 puntos con punto deslizado. 1, 2. Una vez que ya avancé 2 puntos, giro mi tejido y voy a repetir lo que tejí puntos medios altos, solo cogiendo la hebra de atrás del punto. Entonces, aquí está en la cabecita de los puntos, ubico solo la hebra trasera y tejo puntos medios altos. Solo la hebra trasera. Una cadeneta de altura, ya puedo girar mi tejido y nuevamente comienzo con 5 puntos medios altos. Cojo la hebra trasera y comienzo. 1, lo marcas para que no se te pierda este punto. Seguimos. 2, 3, 4 y 5. Unimos con punto deslizado en el siguiente punto base de donde salieron mis puntos. Miren, voy al siguiente y ahí uno con punto deslizado y listo. Ahora me deslizo 2 puntos más para comenzar con la siguiente columna. 1, 2. Giro mi tejido y repito el proceso. 5 puntos medios altos, solo cogiendo la hebra trasera hasta el final, una cadeneta de altura, giro mi tejido y voy a repetir esta secuencia de puntos alrededor de toda la manga. Ya tenemos la pretina de las mangas listas. Ahora vamos a trabajar la pretina de abajo y la pretina central. Lo vamos a hacer en 2 partes. Primero vamos a trabajar de esquina, totalmente alrededor hasta esta esquina. Vamos a trabajar la pretina. Una vez que terminemos la pretina, el ancho va a ser de acuerdo a tu gusto. Vamos a comenzar con la pretina central. Entonces voy a comenzar por una de las esquinas, siempre por el lado derecho de la prenda. Ok, entonces vamos a montar cadenetas para comenzar con la pretina. En mi caso voy a montar 10 para mi base más 1. Ahora vamos a trabajar por el lado de las cadenetas, contando desde la segunda cadeneta voy a tejer lo mismo que realicé para las mangas, puntos medios altos. Desde la segunda, desde mi crochet comienzo. Tengo que tener 10 puntos medios altos. Aquí está el primero, lo marco. Seguimos. Acá tengo mis 10 puntos medios altos y voy a repetir lo mismo que realicé para la manga. Voy al siguiente punto base y uno mi columna con punto deslizado. Voy a deslizarme 2 puntos, 1, 2, giro mi tejido y comienzo tejiendo solo por la hebra trasera de los puntos base. Si yo tejí 10 cadenetas base, siempre voy a tener en todas las hileras 10 puntos medios altos. Quiero que vean cómo va quedando. Ya tejí toda la pretina de abajo y he continuado con la pretina central. Siguiendo la continuación, simplemente que ahora voy a tejer por toda esta parte central y ustedes también le pueden dar el grosor que ustedes deseen. Para la parte central yo solo he tejido 8 puntos base y he continuado con la misma secuencia de puntos. Medios puntos altos, solo cogiendo la hebra trasera. Como yo ya tejí toda esta parte central de este lado, el cuello, he aplicado los botones para saber dónde van a ir. Ya están cosidos los botones. ¿Para qué? Para poder del otro extremo
realizar los ojales, y es lo que yo ya he ido haciendo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Empiezan a tejer la pretina central prácticamente hasta la parte baja del escote. Entonces ahí van a parar, aplican sus botones, la cantidad de botones que ustedes quieran poner. Si no quieren poner botones también puede quedar bonito. Entonces, una vez que ustedes pongan los botones, van a ir al frente y más o menos van ustedes a calcular, guiándose de los puntos de acá, dónde tienen que ir los ojales. Yo ya he realizado los ojales, he dejado el último para poder mostrarte cómo es que lo voy a hacer. Vamos a unir juntos para que vean. Voy al siguiente punto base, 1 con punto deslizado, avanzo 2 puntos, 1, 2, giro. Y acá, que justo es donde está mi marcador, me tocaría realizar el ojal. Entonces, como yo tengo 8 puntos base, voy a tejer 4 puntos. De la misma forma, medios puntos altos, solo cogiendo la hebra trasera. Y voy a realizar una cadeneta para lograr el espacio para introducir el botón. Esto va a depender del ancho del botón. Para este tamaño, con una cadeneta es suficiente. Dejo un punto sin tejer y en los siguientes 3, dejando uno sin tejer, tejo mis 3 puntos medios altos finales. Entonces ahí tengo los 8 completos. Los 4 iniciales, la cadeneta 5 más los 3 finales, 8. Una cadeneta de altura y voy a tejer ahora en cada punto base, incluida la cadeneta que tejí. Y voy a tejer tal cual, solo cogiendo la hebra trasera, puntos medios altos. Aquí está la cadeneta, no se olviden de tejerla, también solo la hebra trasera. Listo. Voy al siguiente punto base, avanzo mis últimos 2 espacios, 1, 2, y esta sería mi última hilera final, y con esto ya acabo mi pretina. Voy a tejer 8 puntos medios altos, listo. Una cadeneta para asegurar, voy a cortar la hebra y voy a dejar un poquito para esconder la hebra. Y quiero que vean, ya puedo retirar estos marcadores que me han servido de apoyo para poder realizar los ojales, guiándome siempre de la ubicación de los botones. Y listo. Miren esta belleza de cardigan, miren cómo se ve. Vamos a poner los botones en los ojales. Y listo. Y eso sería todo.